Europa después de la Segunda Guerra Mundial cambió los paradigmas del mundo occidental. Y luego, bueno, pues, con la caída del bloque soviético, todo quedó unido bajo ese pensamiento del liberalismo o lo que hoy en día se denomina el neoliberalismo. Que por cierto, hoy en día, bueno, la gran mayoría del sector terciario se desarrolla en Occidente y en otros países menos desarrollados o en vías de desarrollo hay mayor eh, importancia a los sectores industrial en algunos y todavía el sector primario. En Europa el sector primario y la industria poco a poco se han ido olvidando y sobre todo el sector primario, poquito a poco. Y luego, bueno, el papel de las mujeres a nivel europeo y mundial, los movimientos en torno a las ONGs y bueno, pues al final, bueno, también hablar de las migraciones, es decir, vienen muchas personas de sus países de origen a Occidente a buscarse la vida y a obtener un trabajo o condiciones laborales mucho mejores que las de sus propios países. En la actualidad, la mitad de la población mundial es urbana y bueno, eso va a aumentar de aquí a varias décadas. Los países desarrollados son los países urbanizados, industrializados, la era postindustrial, como se denomina, siendo yo, vamos, yo lo digo porque soy historiador y es así, la era postindustrial. Es desde la caída del bloque soviético, últimos 30 años, a que es la actualidad. El 75% de la población occidental vive en ciudades y bueno, los países menos desarrollados son un 40%, comparando todo ello. Aunque las ciudades del tercer mundo son las que continúan creciendo o las que más crecen. Los países desarrollados, hoy en día, el sector predominante es el sector terciario, sector servicios, que se emplea el 70% de la población occidental. Claro que se activa y contribuye con un porcentaje similar a la riqueza nacional. Vamos, más o menos el sector terciario es el sector predominante en el mundo occidental y es el que predomina en torno a la riqueza. En los países del tercer mundo, el sector terciario está mucho menos desarrollado, como promedio genera la mitad de su riqueza, y si ya nos vamos a los países más pobres, solo aporta un 20-25%. El sector terciario. Estamos hablando de los países del tercer mundo en vías de desarrollo, sobre todo en América del Sur, zonas de Asia y alguna zona incluso de Europa del Este, lo que fue en su momento el bloque soviético, bueno, pues todavía hay mayor mm, importancia al sector primario y secundario. Es verdad que Europa hoy en día, con la incorporación del conjunto europeo, bueno, pues poco a poco van acercándose a los países. Bueno, Europa Oriental se acerca más a los postulados de la Europa occidental. Y si ya nos vamos a África, el sector primario es el que mayor predomina. Y si tú lo ves en el mundo occidental, el sector primario cada vez es más obsoleto, el sector secundario continúa con mayor importancia, aunque poco a poco, bueno, ya hoy en día, bueno, pues el que se desarrolla es el sector servicios, que es, bueno, prácticamente todos los sectores en torno al mundo de, bueno, lo que es el mundo de los países, bueno, desarrollados de la era postindustrial, es decir, de lo que es Occidente en sí. Los movimientos migratorios han aumentado considerablemente, favorecidos por el menor coste de los transportes. Los motivos que mueven a las personas a emigrar son principalmente económicos, un empleo o tener una vida mejor, es decir, una vida mejor en torno a pues, el nuevo empleo que quieran obtener, porque claro, se marchan también de sus países de origen y vienen hacia el mundo occidental. Y en determinados países la existencia de conflictos violentos también, que obligan a muchos a abandonar sus hogares por temor a ser perseguidos o incluso ser asesinados. Bueno, pues ahí hoy en día lo que está pasando con la invasión rusa sobre Ucrania es un ejemplo de ello. Muchos de los ucranianos han vuelto bueno, han venido hacia Europa, aunque algunos han tenido que quedar allí. Y luego, claro, viendo es que muchos de los ciudadanos vienen a Occidente, a Europa, a Estados Unidos, Canadá, bueno, al bloque
occidental, para resumir mejor, para mejorar su vida respecto al empleo anterior que tenían o para obtener un oficio o todas esas cosas, de obtener ingresos monetarios. Las migraciones internacionales se producen sobre todo desde los países menos desarrollados a los países occidentales más ricos, principalmente a Estados Unidos, donde más del 20% de su población es migrante, y a la Unión Europea, siendo España e Italia los destinos prioritarios en la actualidad. Pero cada vez son más importantes las migraciones entre países menos desarrollados, desde los más pobres a los que están teniendo un crecimiento económico. En 2005, las migraciones entre estos países supusieron el 37% del total de los desplazamientos. Los desplazamientos de las migraciones prácticamente se realizan en torno a el mundo occidental, un 20% de población es migrante en Estados Unidos, luego también en la Unión Europea, los países donde mayor migración hay es en España y en Italia, aunque luego ya las migraciones han realizado entre los propios países que están menos desarrollados o los que son incluso aún más pobres. Y bueno, en torno al 37% de esos desplazamientos. Es decir, que también se realizan entre otros países que están en vías de desarrollo, que bueno, pues reciben a migrantes de países donde la calidad de vida, sobre todo de África y algunas zonas de Asia, es tan precaria que vienen, bueno, pues, a países que su desarrollo económico ha ido creciendo a lo largo de los últimos 30 años. Y las migraciones han hecho que la multiculturalidad se convierta en uno de los rasgos más característicos de las sociedades modernas. Hoy en día se entremezclan varias culturas en los diversos países europeos o del mundo occidental, en el cual bueno, pues se van mezclando, y eso además es muy importante, la multiculturalidad, porque es el privilegio de adquirir otros conocimientos de otras sociedades. En los países desarrollados, las mujeres han adquirido un nuevo papel en la sociedad. Desde los años 60 del siglo XX se reconoce la igualdad legal entre hombres y mujeres. Estas se han ido incorporando progresivamente al mercado laboral y su presencia e influencia en la vida política y social es cada vez mayor. La mujer en los años 60 bueno, pues tuvo un reconocimiento de la igualdad entre ambos sexos y poco a poco se fue incorporando al mercado laboral. Hay que decir que las mujeres se incorporaron al mercado laboral cuando estalló la Primera Guerra Mundial, porque los hombres tuvieron que ir al frente. Y luego en la vida política y social hay un mayor incremento de las mujeres, aunque ese incremento, tanto en el mundo laboral normal o en el mundo de lo social y político, es todavía muy bajo en Europa bueno, y si hablamos de España, de nuestro país, es aún más bajo. Pero en muchas situaciones la mujer es discriminada en el ámbito laboral, tiene más dificultades para obtener un empleo y para acceder a un puesto directivo, y su salario es menor que el de un hombre que desempeña el mismo trabajo. Y en el hogar continúa realizando la mayoría de las tareas domésticas, encargándose del cuidado de los hijos, aunque trabaje fuera del hogar al mismo tiempo que su pareja, el hombre. Es decir, que la mujer en la actualidad sigue siendo discriminada, hay que decirlo, porque tiene grandes dificultades para acceder a puestos directivos importantes, para encontrar un empleo, para obtener el mismo salario que los de un hombre, y cuando llega a casa tiene que realizar las tareas domésticas. Bueno, al final es trabajar la casa, cuidar a los niños y, claro, trabaja fuera de casa y su pareja, que es el hombre. Entonces, vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos los mismos problemas en una sociedad tan moderna como el siglo XXI? Yo creo que yo pienso, dentro de que soy historiador, la sociedad no es muy diferente de los últimos 200 años. Sigue siendo un problema muy serio para las mujeres, porque si ellas quieren acceder a grandes puestos importantes, todavía les ponen grandes trabas y luego encima tienen que realizar los cuidados domésticos de su propia casa. Entonces, a ver si vamos aprendiendo un poquito, porque la situación a corto plazo va a seguir siendo la misma y no es algo que sea lo más positivo para
esa igualdad que queremos cualquier persona, tanto los hombres como las mujeres, en torno a esa igualdad jurídica, salarial, en el mundo de los campos más destacados de la dirección de cualquier empresa, todo ello. Esta evolución en los países menos desarrollados es aún peor que en la de los países occidentales, donde en los países occidentales sigue habiendo esa desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues, mujeres que viven en países menos desarrollados carecen de derechos y libertades fundamentales. Es decir, que ahí la mujer está en un rango, vamos, muy inferior. Y luego nos quejamos. Claro, pero si ya en Occidente hay un problema ya estructural entre mujeres y hombres, imaginar los problemas que hay en países, por ejemplo, del Oriente Medio, donde las mujeres ahí no tienen relevancia, solo son los hombres, algo que es una vergüenza, o en los países a lo mejor más destacados, sobre todo las potencias de Rusia, China, todo ello, o incluso si te vas a América, es vergonzoso porque ahí las mujeres que intentan además luchar por la igualdad, en América, claro, en América Latina, América del Sur, es algo que es muy preocupante en esas sociedades. Y ya lo digo, soy historiador, bueno, historiador sí, sí, sí. Y si Europa y España tienen problemas, o la parte occidental, no quiero, vamos, yo cuento que es vergonzoso ya en los países que os he nombrado. En países además donde son regímenes dictatoriales en torno a regímenes comunistas o del Islam, donde las mujeres, vamos, no tiene ni libertad ni derechos para poder decidir ella misma. O para que veáis, bueno, para que se vea, es decir, todos los problemas que hay en otros países. Que Occidente, vale, sí, está mal, tal, verdad que hay que mejorar en Occidente, pero en otras zonas la situación de la mujer es muy mala o penosa. Muchas personas de las sociedades desarrolladas han tomado conciencia de los problemas que afectan a nuestro mundo y contribuyen a solucionarlos colaborando con algunas de las numerosas ONG que existen. Las ONG son entidades privadas creadas con fines no lucrativos. Con su trabajo pretenden cubrir las necesidades que no son satisfechas por los gobiernos y los organismos internacionales. El ámbito en el que actúan, pues, puede ser local, regional, nacional o incluso internacional. Y sus objetivos son muy diversos. Extender los derechos humanos, eso es algo muy importante. Prestar ayuda humanitaria en conflictos, lo que está sucediendo, por ejemplo, entre Israel y Hamas o la invasión de Rusia sobre Ucrania. Impulsar el desarrollo en los países más pobres, algo muy importante. O difundir los avances tecnológicos. No solo que se los quede Occidente, sino que se expandan más allá del mundo occidental. Que al final en sí son como sociedades que intentan, bueno, pues, ayudar a los países con menos desarrollo porque son los que tienen más problemas respecto a los países que son postindustriales o muy desarrollados, que son al final los que tienen el mayor control en torno a las mm, formas de la administración política. Asimismo, la preocupación por el medio ambiente ha dado lugar a la formación de organizaciones ecologistas y partidos verdes, y las desigualdades entre los países ha originado movimientos antiglobalización, que tienen un fin único: luchar contra el modelo de globalización porque consideran que solo beneficia a los países más poderosos en detrimento de los pobres. Aunque han logrado una amplia proyección pública, sus logros han sido escasos. No, bueno, pues aparecen al final los problemas del medio ambiente, mm, partidos al final verdes o incluso organizaciones ecologistas que ven por eh, que el medio ambiente sea mucho mejor para las futuras generaciones y para las actuales, con el objetivo al final de que los países más ricos pues puedan incluso, bueno, pues, dar las mismas oportunidades que los países más pobres. Y al final el objetivo es eso, es ir contra esos términos de globalización, que son los movimientos de antiglobalización, en contra de
que los países más ricos son los que tienen beneficios, los países pobres menos. Es verdad que tienen gran proyección como estructuras organizativas, pero han sido todavía escasos bueno, había escasos en torno al apoyo que quieren, bueno, o que han recibido. Y con ello finalizo. Soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con al final la estructura posmoderna, las mujeres en la nueva sociedad, los movimientos migratorios, los movimientos sociales actuales en torno a la ONG o a los partidos verdes o a las organizaciones ecologistas, todo ello es importantísimo para comprender lo que es el mundo actual. Finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.